ciertas circunstancias tuvimos que estar un poco alejados de la docencia en esta pasantía. Mi carga, bueno, para los que no conocen, mi nombre es Rubén Antunes Trejo, yo soy internista ya de la época jurásica incluso, que tengo tiempo del inicio de la cátedra, de muchos años, anteriormente era coordinador. Dimos la clase claro, las presenciales. A partir de la influencia por la COVID, se cambió un poco, pero yo no soy el docente único de sexto año. Oficialmente yo soy el coordinador de uno de los grupos del internado. Como ustedes saben, en el internado ahora solo somos 4 docentes por pasantía. Por ejemplo, en medicina interna somos 4 docentes. El doctor Garay, la doctora Laínez, que hay uno de ustedes que él da clase, y el doctor Molina, y yo. Entonces cada uno de nosotros tenemos un grupo de 20 alumnos en los cuales le damos toda la pasantía. Yo mis alumnos tuve que interrumpirla hace unas semanas por motivos de salud, pero le doy el programa, vemos casos clínicos, discusión de casos, y la verdad que así ha resultado. Los otros grupos un poquito diferentes, son puramente clases magistrales, pero el objetivo del internado lo cumplimos, no hay ningún problema. Y también me encargo de recoger, en cierta manera, las notas que tienen en sala, en salas normales, en emergencia, en turnos, y los turnos en la guardia, y hacer el consolidado, además del examen oral. Tenemos nivel esto es en el internado. Yo le digo para que sean sabidos que es el 19% que implica participación, la presentación de temas y la asistencia, que como saben es bien fácil hacer la asistencia ahora con los métodos actuales. Y en sexto año sí he seguido dando clases, con la diferencia de que no están en sala conmigo, sino que tienen sus docentes de clase. Y desafortunadamente con el grupo de ustedes tenía 4 temas, no me comuniqué, no me comuniqué la verdad. Y si me comuniqué no andaba en condiciones. Pero no, hasta ahora con el doctor Trimache, entonces tengo que hablar con los internos que no van a tener clase conmigo, y vamos a terminar una clase de electrocardiografía para hacer la clase con ustedes. Entonces, no creo que me quede tiempo para darles clase a los internos porque es a las 4. Pero no importa. Ustedes saben de que es la pasantía más larga que ustedes tienen en la carrera de medicina, es el internado, que son 3 meses, ¿va? O 12 semanas. Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora es sangrado de tubo digestivo. El sangrado de tubo digestivo se divide en sangrado digestivo alto y sangrado digestivo bajo. No se escucha, doctor. Disculpe, sí, no había puesto el audio precisamente porque me están llamando los internos sobre la clase. Pero no hay problema. Bueno, de todas maneras, yo soy de las personas que no ando a la carrera. Bueno. Vamos a ver lo que es el sangrado digestivo alto o de hemorragia digestivo alto y bajo. Y el tercero, que es el de origen desconocido. Si acaso hay algún problema al final,
Es porque la clase de sangrado digestivo alto es más larga, el sangrado digestivo bajo se abreviaje poco el de origen, de conocer bien corto. Pero si ustedes leen en la Harrison, se lo tienen como UGIB y BEGID, sangrado digestivo alto en inglés, así como hacen con como es falla renal aguda que le ponen aquí. Entonces ya miro que ya la gente está agarrando esos anglicismos que pues ya rayan con un montón de anglicismos como link, mándame un link, en vez de decir un conector o lo que sea, ¿va? Pero vamos. El sangrado digestivo alto. El tubo digestivo superior, como les pongo ahí entre paréntesis, que en la Harrison tiene como UGIB, sangrado digestivo alto en inglés. Entonces, se diferencia el tubo digestivo, sangrado digestivo superior, el que está arriba del ángulo de Trace, ¿verdad? Aquí en el ángulo de Trace es la unión duodeno y iyunal. El ángulo de Trace, el ángulo de Trace separa tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. ¿Qué significa? Que el tubo digestivo alto empieza, perdón, lo baja en manual, ¿no? Empieza en esófago, duodeno, esófago, estómago y duodeno. Ahora, en la realidad, el tubo digestivo alto empieza desde la cavidad oral, desde la boca, faringe, duodeno, estómago y correcto. Entonces tenemos el ángulo de Trace. En el ángulo de Trace se inserta el ligamento de Trace. El ligamento de Trace es el ligamento que va duodeno desde el ángulo de Trace hasta el hiato esofágico. También se llama ligamento suspensorio, pero la verdad que no tiene ninguna función de suspensorio. Entonces, en definitiva, la hemorragia digestiva alta es la que está antes o sobre el ángulo de Trace. Y la hemorragia de tubo digestivo bajo, ahí los tienen las siglas en inglés, LAV, entonces es la que abajo del ángulo de Trace. Y de origen desconocido, que no se diferencia. Aunque vamos a ver más adelante que un porcentaje de las supuestas hemorragias de tubo digestivo bajo se originan en tubo digestivo alto. Se considera una de las principales causas de hospitalización de enfermedades digestivas. Cuando hicimos el programa de sexto año, hubieron un montón de propuestas hace tiempo. Entonces, yo era coordinador y cómo hicimos el programa de sexto año. Digo hicimos porque siempre se participa esta persona. Agarramos las 14 causas de consulta en la emergencia. Y ustedes pueden ver que el programa de ustedes en eso se basa. Y hay otros temas que se fueron agregando, ¿verdad? Como infección por VIH, SIDA y procesos relacionados, que también se fueron eliminando. Tuberculosis y otros. Hasta quedar como los temas como la primera causa de todas las enfermedades que ustedes ven en la emergencia. ¿Por qué? Porque sexto año, yo siempre le insisto a los internos, y saben que soy bien estricto en ese sentido, el respeto a los estudiantes, que sean empáticos. ¿Qué es eso de decirle sextijo y todas esas cosas? El estudiante de sexto año está haciendo un preinternado. O sea que va a ser lo que va a ser el internado. No sigan con eso que van a ser mandaderos, ¿verdad? Porque es lo que hacen la mayoría. Sino que van a hacer todas las actividades de sala, de emergencia y las otras agregadas. Entonces, en resumen, la clasificación de la hemorragia de tubo digestivo o alto o tubo exterior, hay varias gente que dice sangrado, hemorragia. La palabra más correcta, pues, es hemorragia. Siempre acostumbramos con los estudiantes del séptimo año y al final yo les doy un montón de tips así de datos generales, de cultura y todo eso, pero para que aprendamos nosotros por lo menos a expresarnos correctamente y a ver las cosas correctamente. Bueno, entonces continuando, nosotros tenemos tubo digestivo superior arriba del ángulo de Trace, tubo digestivo bajo o inferior abajo del ángulo de Trace. Y el desconocido, simplemente que tenemos la hemorragia digestiva y no definimos bien claro qué es alta y baja. Aunque con los métodos actuales se define bien fácilmente. La hemorragia digestiva alta es la pérdida, como ya dijimos, arriba del ángulo de Trace,
Y las manifestaciones clínicas básicamente son hematemesis, sangrado con sangre, melanemesis, que es lo que también llaman en pozo de café. Este término en pozo de café es de la semiología vieja, de los términos semiológicos, porque un pozo de café aparenta, es negro y melano, pero la palabra más actual y correcta es la melanemesis. Vómito negro, que es sangre digerida por el ácido clorhídrico del estómago. Y melena, que es sangrado, en melena que aparece en un sangrado que sea mayor de 100 milímetros, ¿verdad? Y ese sangre de ese negruzcas, alquitranadas, fétidas. Y también puede suceder hematoquesia, porque alguien dice, no, no es sangrado digestivo alto porque tiene hematoquesia. No, depende del trámite o de la velocidad o del acelero que tenga la motilidad intestinal. Por ejemplo, nunca se me olvida a mí un colega que falleció, que él tenía un sangrado digestivo alto por varias esofágicas y no tenía melena, sino que era sangre porque el tránsito era bien acelerado. O sea que no es de cerrarse en los términos. Entonces, aquí que clínicamente tenemos, de acuerdo a esos signos, ¿verdad? La hematemesis, la melena, la hematoquesia, la rectorragia y sangre oculta en heces, que a ver, este último término es ambiguo. Todo paciente que llega con sangrado le dicen, hágale sangre oculta en heces. Y lógico, porque el paciente llega sangrando. No le va a claro que le va encontrando oculta. Y hay un montón de falsos positivos, de acuerdo a los isótopos que se usen o el método, ya sea el fenolftaleína, que es el más frecuente, que simplemente se mira o si hay elementos hemáticos, que puede ser incluso producido la gente para sangre de las encías por algún tipo de inflamación a nivel de encías o problema dental, y entonces aparece como positivo o está ingiriendo algunos medicamentos que contienen hierro o sulfato ferroso, ¿verdad? Pero volviendo a la hematemesis, es sangre roja con el vómito, ¿verdad? Que más o menos se puede modificar o no por las secreciones digestivas. El tubo digestivo alto tiene sus mecanismos de protección contra los mecanismos de agresión. Los mecanismos de protección son la motilidad y la mucosidad. Y los de agresión son la acidez y la pepsina, por eso se llama enfermedad acidopéptica, cuando hay un desequilibrio de ese tipo. Entonces, todo eso modifica. Entonces, la melena, el pozo de café, se modifica por la presencia de ácido clorhídrico, ¿verdad? Con la sangre que no está digerida. La melena, por supuesto, ustedes saben que no hay que confundir melena. Fíjense que también ni hematemesis. Ya uno con la experiencia, y parece broma cuando lo dice, ha visto hematemesis en personas que han ingerido algunos alimentos de color rojo y van a la emergencia diciendo que es hematemesis. Lo mismo pasa con la melena. Empiezan con sangrado negro y han tomado alimentos que, digamos que, por ejemplo, hay unos colorantes que se utilizan en el postres especialmente, donde el paciente defeca negro, ¿va? Entonces, pero por eso hay que diferenciar que no solamente es el color de la melanina, melano significa negra. La hematoquesia es otra cosa, ¿va? De esos síntomas de sangrado digestivo. La hematoquesia es sangre roja mezclada con las heces. O sea, a veces en estrías, que es la que casi típico que es de enfermedad hemorroidal, que vamos a hablar al final, o la rectorragia pura, ¿va? Que es la más llamativa, es que no es tan evidente como otras cosas. Y lo que hablamos de la sangre oculta. La digestiva alta. La hemorragia digestiva alta tiene una incidencia altísima, como dice la palabra, que va de 50 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Leve, moderada, grave y masiva. ¿Por qué puede ser leve, moderada y masiva? ¿En qué se basa?
es en base a la pérdida de sangre. Simplemente tuvo sangrado, a veces solo con una arcada o solo con una acidez asintomático y la cosa. La grave es que la pérdida... ¿Están escuchando? A ver, se ve el audio. Hace unos minutos se estaba escuchando mal, no sé si yo era el único que le escuchaba así, y ahorita se quitó la presentación. Sí, por eso les dije que le iba a hacer unos asustes. Bueno, pero cuando sientan algún problema, sí, me avisa, porque uno sigue hablando y pasando diapositivas y todo eso, ya nos da cuenta que nadie está escuchando. Entonces lo que hablamos de la clasificación de acuerdo al porcentaje, leve, moderada, grave. La grave es más del 25%, ¿verdad? O sea, de la cuarta parte de todo el volumen sanguíneo. Entonces, tenemos ahí hipotensión, disminuyen todos los signos, generalmente de oliguria o anuria, y la masiva es una pérdida hemática de más del 35%, donde ya hay afectación de órganos vitales. Por eso, ¿cuál es la primera acción que se hace en un sangrado digestivo? Es la estabilización hemodinámica. Entonces, hay varios términos gastroenterológicos o gastrológicos dentro de los, ¿cómo se llama? Ahora se llaman digestólogos, ya no son gastroenterólogos, porque estómago, entero, intestino. Entonces, que miran exactamente de dónde viene, la enfocan tanto al origen, usando la endoscopia o endoscopías, sino que se van a la forma terapéutica del paciente. Pero la enfermedad grave es evidente, donde se mira el volumen de sangre. Miren, uno siempre, el médico siempre pregunta, ¿cómo es sangrado? Y yo que miro tantas historias aquí, métodos de medición bien extrañas, como una copita así, y le hacen la señal con la mano, como un vaso así, como una Coca-Cola. Es como cuando le piden, deme para el fresco, ¿qué fresco de cuál? De 10 litros, 2 litros, 3 litros, ¿verdad? Entonces hay que ser específico, ¿va? ¿Cuál es la cantidad de sangre que ha perdido con el paciente, que puede exagerar o no puede exagerar? El médico valora la credibilidad. La primera causa sigue siendo la enfermedad acidopéptica, la úlcera acidopéptica. Como le mencionaba antes, ¿cómo se define enfermedad acidopéptica? Acidopéptica. ¿Manda? Disculpe, no se ven las diapositivas. Ay, hombre. Ahora no hay. Está bien que me avise. Pensé que ese era el cambio que iba a quitar también las diapositivas, además de la cámara. ¿Están viendo ahora? ¿Están viendo y escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Es importante eso que de que lo que les explicaba, de que me ha pasado, no crean, que yo sigo, casi termino
a veces la charla, la clase, conferencia, como quieran decirle, pero y miro en otros y a rato que no vimos nada, a rato que no miramos nada. Es nuestro sistema. Esa es la misma. Entonces, como les decía antes, la primera causa de la sangrado digestivo alto es la enfermedad, la úlcera péptica. Cuando hablamos de úlcera péptica, vamos ya sea de las dos localizaciones, gástrica o duodenal. Entonces, es del 40 al 50%. Dijimos que la definición de enfermedad ácido péptica era un desequilibrio. Esa es la definición entre los medios de agresión del tubo digestivo alto y los medios de protección. ¿Cuáles son las de agresión? El ácido clorhídrico y la pepsina. Y los medios de protección, pues el muco de la protección del ácido clorhídrico llega un momento a dudar, porque si miramos cómo es la formación del Helicobacter pylori con el ácido clorhídrico, eso es como si fuera un extraterrestre, peor que la COVID. Entonces la siguiente causa sigue siendo varices esofágicas. Claro, alguien me decía, pero hay lugares donde hay la primera frecuencia sigue siendo varices esofágicas. Digo, pero si uno mira la fuente, por ejemplo, hay hospitales de veteranos en Estados Unidos donde son pacientes que son alcoholistas, todos. Entonces, son pacientes cirróticos con varices esofágicas. Pero en general sigue siendo la úlcera péptica. En tercer lugar son las erosiones gástricas, ¿verdad? Erosiones que se pueden formar por el uso de cines o de desinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? Que la gente dice cines, y del síndrome de Mallory-Weiss lo sigue, que no es tan frecuente, que ocurre después de arcadas y una lesión de la parte lateral del esófago. Los otros son inflamaciones siempre por efectos externos casi, por el uso de irritantes tipo alcohol o ciertos analgésicos, y poco a poco, menos frecuencia, los tumores. Fíjense que hemos tenido varios casos, un montón, la verdad. Yo miré bastante pacientes, únicamente en San Felipe, pero miré varias gente que tenía cáncer gástrico y además de la distesia crónica y todo eso, la primera manifestación era una TMS. Existen otras causas más raras ya. El número de teléfono. Y que después dejas, sí, queda uno más tonto de lo que es. 95 76 53 69. ¿Lo escribieron? Ok, gracias. Bueno, sí, por cualquier cosa me llaman, no solamente por lo del tema, sino que cualquier cosa. Yo sigo siendo docente de sexto año, aunque tengo otras asignaciones en los otros años.
Entonces, llevamos la endoscopia. Estamos viendo acá la clasificación de los signos endoscópicos, que es lo más severo, la condición más severa es el activa, uno, donde está el vaso sangrando, el segundo, donde no hay sangre, después que se mira el coágulo, y ya se recibe un 35%, los otros le miran como como si fuera, como cuando los niños vomitan, así un poquito de leche, así, ¿va? Se mira, son opción que da un efecto así como parecido a moteado. Y es menos la recidiva, y otro que no hay signos de hemorragia. Entonces la recidiva es el 2%. Ustedes pueden ver que la recidiva es más frecuente entre mayores el sangrado. Esos sangrados activos, nunca me olvida un ginecólogo, donde él fue de las primeras endoscopias que vimos nosotros, así en vivo, porque antes estaba la creencia de que si un endoscopista llegaba y miraba a un paciente que estaba sangrando, si sabía lo que tiene, se llenaba de gloria. Pero nosotros decíamos, sí, pero lo más seguro es que se va a llenar de sangre, porque se llamaban endoscopias transhemorrágicas, que la verdad no miraban nada, pero por eso a nosotros nos decían, yo estoy hablando de internado de residencia, de que teníamos que hacer lavado gástrico y lavado hasta que el agua salga clara. Esa era la indicación, lavado gástrico hasta que el agua salga clara. Entonces ahí llegaba el endoscopista y sí lo va a hacer. Actualmente no. Entra, es llegando. Pero entonces clasifica la misma gravedad. Y es evidente la gravedad, pues, que va desde un vaso sangrante, un vaso visible, un coágulo, solo unos restos de hematina o sin signos. Eso es lo lógico de la clasificación. Estos son los factores de Rockwell, ¿va? A veces lo utilizan, yo lo vino porque estaba pegado en la emergencia, ya no sé si ya lo quitaron. La recidiva es la principal diagnóstico de mortalidad. Entre más alta la recidiva, por ejemplo, miren en lo que estamos viendo anteriormente. Que de acuerdo a la hemorragia, la recidiva va siendo mayor en relación a pacientes que solo tiene algunos signos y es del 2%. Entonces aquí tenemos la puntuación de Rockwell, va de 0 a 3, ¿verdad? Como siempre, en todos los casos, de la edad que sea, tiene 0 puntos, menos de 60, de 60 a 70 y más de 180. Todo el mundo sabe de que las edades de riesgo son menos de 2 años y arriba de 60 años. Aquí se ha cambiado un poco, parece que tenemos una propia Organización Mundial de la Salud, porque de hace poco salió que no iban a bajar a 50, y otros dijeron que iban a bajar a 75. Y empiezan las edades también claramente establecidas a nivel mundial, ¿verdad? Y vemos que gente que todavía habla que el distanciamiento social, hasta que ve un montón de dale, que es distanciamiento físico, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero volviendo a eso, la edad siempre ha sido un factor de mal pronóstico, precisamente ¿por qué? Por la comorbilidad. Miren, eso se llama comorbilidad, volviendo. Hasta había bueno, no digo el nombre, pero dijo, es que tiene enfermedades de base. Enfermedad de base no es lo mismo que comorbilidad. La enfermedad de base es una enfermedad establecida. Por ejemplo, tiene una enfermedad, tiene una diabetes mellitus. No digan diabetes, digan diabetes. Tiene una diabetes mellitus, pero él vino por un pie enfermo y la enfermedad de base es la diabetes. Entonces, todo es enfermedad de base. Las enfermeras dicen, los taxistas, el doctor Melgar, el doctor no sé qué, etcétera, empiezan a hablar un montón de cosas que no lo tomen como referencia usted. Esa gente no sabe ni hablar. No es de menospreciarlo, pero yo miro que alguien, pregunto, bueno, en el estudio que están haciendo los muchachos del servicio social, que por cierto ya salieron, ya solo 11 meses de servicio social, es sobre la COVID. Entonces ellos preguntan que dónde recibieron información de edad,
y todos dicen, no es mencionar en especial, abriendo brecha, no, esa no, es que no dicen otro, ¿cómo se llama? Hable como habla. Todos dicen hable como habla y la contestación del virus no existe. Sí existe, pero Dios nos va a curar. Y empiezan con aquella, nos damos cuenta que vivimos en un pueblo bien ignorante. Y desgraciadamente hay profesionales que son también ignorantes. Desgraciadamente. Porque ya nadie lee, pues. Incluso solo agarran el celular y pum, pum, pum. Niños desde los 3 años o antes están con eso. Bueno, entonces la edad sigue siendo un factor de riesgo. Eso en todo el mundo, ¿verdad? Entonces por eso se han establecido leyes para proteger ciertas edades. El estado de choque que haya, taquicardia y bradicardia, que es el primer signo de choque, o que haya alteraciones hasta que haya una hipotensión por la disminución de la perfusión. Lo que dice en la número 3, la comorbilidad. Si estuviéramos en abriendo brecha, yo no les digo con esa. Pero cualquier de esas pasquines, entonces la comorbilidad es bien importante, ¿verdad? Si no tiene comorbilidad, tiene menos puntos que, miramos en la número 2, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Cardiopatía isquémica o cualquier otra afección, trastornos renales, ya sea una falla renal aguda o una nefropatía crónica. Y hepática, falla hepática, tumores malignos. Otro de los criterios, claro, el Mallory Weiss tiene 0. Mallory Weiss es la ragadura o una lesión en la mucosa del esófago, posterior a varias arcadas, a varios vómitos a repetición, ¿verdad? Es la que tiene menos. Todos los diagnósticos, por supuesto, el tumor maligno tiene más puntos. De signos de hemorragia recientes, 0, que no hay estigma, hasta que un vaso, lo que vimos en el número 2, que vimos en la clasificación anterior. Entonces la puntuación, por supuesto, mínima 0, máxima 11. Entonces tenemos que el riesgo va aumentando con los puntos, ¿va? Después de 5 puntos va a ser un alto riesgo. Hay gente que trabaja bastante con estos parámetros, es bien. Yo cuando les di la clase de marcha diagnóstica, y la di porque estaba en el programa, sincero, pero les expliqué bien claro cuáles son las características y todas las de una marcha diagnóstica y para qué sirve. Y siguen usándola. Incluso el creador de la marcha diagnóstica fue maestro mío y él decía específicamente para casos de cirugía. Y siguen hacer la marcha diagnóstica, es la receta de cocina. Eso no es como decir mazorca y otras cosas así para tratar. No, las cosas se tratan no por los sitios. Desgraciadamente en esta pandemia tenemos que hacerlo así, ciertas cosas. Tratar los efectos de la invasión viral, ¿verdad? Pero normalmente, porque no podemos atacar un virus, no le podemos hacer nada directamente, sino que se hace dónde actúa y que no dejarlo que actúe, evitar que siga actuando. Pero volviendo a lo mismo, lo menciono esto porque estamos en una época bien que no va a terminar ahora, ¿verdad? Ahora hasta inventan tonteras con las vacunas, pero vaya. Entonces el riesgo alto, mayor de 5, intermedio de 3 a 4 y bajo una puntuación que lo máximo sea 2. ¿Cuál es el tratamiento del sangrado digestivo alto? Tenemos el tratamiento farmacológico, endoscópico y quirúrgico. En ese orden, ¿verdad? O puede ser combinado. Vamos a ver qué se puede. En general, las medidas generales. Todo paciente que llega grave, enfermo, toda una emergencia, la primera función del médico interno, residente, o como se llame, es canalizarlo. Y si es posible, con un paciente sangrando, 2 catéteres venosos de grueso calibre. Fíjese uno cuando maneja los catéteres, hasta los colores los sabe de memoria, porque varían, ¿verdad? Uno de grueso calibre. Entonces, por lo menos, digamos una 18, ¿va? Pero ven a ver, ponen una número 25, va de la partecita o las azules. Eso no es. Y es catéter. Bueno, vamos a administrar volumen, ¿va? O expansores plasmáticos. ¿Cuáles son los expansores plasmáticos? El plasma o el plasma fresca o la albúmina, ¿verdad? Realmente ninguno se consigue tan rápido que en Honduras, pero con soluciones salinas de volumen,
no, el paciente no necesita glóbulos rojos. ¿Por qué? El glóbulo rojo, la sangre, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Transporte de oxígeno y volumen. Entonces aquí hay pérdida de volumen en la etapa actual. Y fíjense que no es tan confiable los mismos valores de hematológicos y el hemograma, porque son valores que varían de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. Bueno, por eso les pongo que las transfusiones son restringidas. No hay un criterio absoluto. Entonces gente le da una lógica donde dice, no, está sangrando, está botando sangre, metámosle sangre. No, lo que mata es volumen. Una medicina interna entiende que hay 3 cosas que matan y lo contrario no. ¿Cuáles son? Hipoglicemia. Solo le da unos minutos para darle glucosa al paciente, de acuerdo, ustedes han visto, si miraron la complicación de la diabetes, miraron la tríada D en la hipoglicemia de Whipple. Entonces la hipoglicemia da unos minutos. En cambio la hiperglicemia puede andar. ¿Verdad? Por ejemplo, una cosa interesante que vemos ahora, cómo el montón de gente tiene que grandes hiperglicemias cuando tiene positivo la prueba del COVID. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Hay una afectación de todos los órganos, del páncreas y todo eso. Afortunadamente no queda la gente así. Pero, entonces, básicamente, las transfusiones son restringidas. ¿Cuál es el criterio absoluto? Con pacientes diferentes. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes que no tienen ninguna comorbilidad asociada y pacientes que son jóvenes, que tienen un hematócrito menor de 25. O sea que hay una hipoperfusión ahí, hemoglobina menor de 7. Más hay unos países que solo usan hemoglobina. Pero todo el que llega solo porque sangró le va a poner sangre, no. Ahora, hay que tener cuidado que con pacientes que tienen cardiopatía isquémica, evento vascular cerebral, que la hemoglobina es de mantenerla, no elevarla, ¿verdad? Nosotros sabemos que aumenta por cada unidad de sangre, se va a aumentar 1.5 gramos de hemoglobina. Entonces, es mantener, uno se calcula fácilmente, tiene tanto, voy a llevarla tanto, le voy a dar tanto, sabiendo que es 1.5 por cada unidad. La sonda nasogástrica es otro los entuertos que nosotros decimos nosotros porque todo el mundo, solo el que no ha sido médico, haciendo el lavado gástrico, donde el método se tomábamos de la nariz al trago, del trago hasta el proesifoides, y es lo que se mete en la sonda. ¿va? Es la técnica. ¿eh? Entonces, puede tener utilidad. La utilidad es que si el vaciar el estómago, ¿va? Para evitar la broncoaspiración del paciente. Y también puede usarse agua fría para un poco de compresión, pero en sí absoluto no está demostrado. Yo estuve poniendo hasta sondas de Stackenblammer y de una Minnesota que son un trauma. La otra cosa general, el paciente hay que dejarlo sin alto riesgo, ayuno 24 horas. Es de lógico, van a decir ustedes, no. Fíjense que yo tengo pacientes que han fallecido porque tienen el sangrado y comen. Y viene otra vez la mezclada. El paciente a veces es un poquito difícil con lo que hablamos. Entonces, llega el familiar y le da comida. Así de simple. ¿verdad? Ahora, en los pacientes que tienen muy bajo riesgo, que miramos que son un sangrado pequeño, por lo que hablamos, solo debe ser un ayuno post-endoscopía. Lógicamente no lo va a llevar a comer tamales o como se hicieron. La dieta va avanzando de líquidos claros, glucosas blandas y glucosas líquidas, ¿verdad? No es lo mismo blando que licuado. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a tener hospitalizado al paciente? Ya vamos a hablar del tratamiento. Depende de la severidad. Si es una hemorragia severa, ya sabemos que tiene un 50-100% de recidiva, enfermedades asociadas, hemorragia leve, solo 24 horas un día, el día siguiente puede darse de alta. Y lo mínimo, enfermedades severas, deben ser 5 días de hospitalización. Miren, cuando se es médico se tienen 3 cosas en cuenta, especialmente dentro de un hospital público. ¿Cuándo hospitalizar? ¿Qué hacerle en la hospitalización? ¿Y cuándo dar el alta? Eso es lo que define al médico. Por ejemplo, yo miro a veces pacientes y le digo, ¿y por qué lo hospitalizaron? No es que el residente dijo, pero ¿por qué?
causa, motivo, razón o circunstancia. Entonces, pues, sino que lo ingresa por cielo. Otros digan, por la edad, o por esto. Hay que tener bien claro que yo ingreso a un paciente que le voy a hacer algo. Y el paciente adentro, ¿qué le voy a hacer? No meterlo a ver qué encontramos. Eso no es. Hay que ver la etiología, ¿verdad? Que realmente es la hiperacidez y la presencia del Helicobacter pylori, y ver los medicamentos que son, como hay definición. Ahorita solo vieron que algunos médicos y las visitadoras médicas dicen bien correcta la palabra de decines, porque no son antiinflamatorios no esteroidales, o sea, inflamatorios que no son esteroides, no son corticoides, etc. Entonces, sino que se llaman desines, desinflamatorios, desinflaman, no evitan inflamación. ¿Va? Y está la gama que me gusta bastante de esas cadenas de desinflamatorias, de los que vienen del ácido propiónico, derivado de acetil salicílico, y casi todos van al mismo lado. ¿Va? Tenemos que la úlcera, estamos hablando de la úlcera péptica, gastroduodenal, que más frecuente la produce el Helicobacter, el uso de medicamentos y el alcohol, 2 veces más frecuente de las dos, de la gástrica. Y la duodenal es más frecuente la duodenal. Y post tratamiento hay una recidiva bien alta, ¿vean? De recidiva de sangrado, ¿vean? Del 15 al 20%. ¿Qué es lo que pasa con todos estos pacientes? Miren, cuando uno tiene un paciente siempre debe tener un plan. Plan se llama plan de acción. Primero, mi plan diagnóstico. ¿Qué voy a investigarlo? ¿Cómo? Mi plan terapéutico. ¿Qué le voy a dar a este paciente? ¿Qué le voy a hacer? Y el tercero es el plan educacional. Entonces a veces fallamos con todo eso. Hace poco hablamos con alguien, colega, que decía que yo le decía que la gente menosprecia la fisioterapia y la educación del paciente. Y para mí a veces es más importante, lógico. El objetivo del tratamiento farmacológico es elevar el pH, que sea mayor de 6. O sea, acuérdense, el neutro es 7. En los fármacos se utilizan los fármacos antisecretorios, antagonistas de H2, pero los H2 que se han retirado del mercado. Ustedes ven que ya no existe la ranitidina. ¿Por qué? Porque el cancerógeno, la nitrocimetilamina, y se produce la ranitidina y ya. Pero claro, estamos hablando en la calle, en todos lados venden todavía ranitidina, pero en todo el mundo está retirado. Lo que se está usando es un antagonista H2, que es la famotidina. Es para mí, ahorita que hay un montón de pacientes que toman un montón de medicamentos y que producen una gastritis increíble con singultos. Singultos significa hipo, el nombre del hipo. Con hipo vamos a irle por aumento y elevación del diafragma. Pero vaya, entonces quedan bien claros que la ranitidina ya no existe, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener cuidado con los otros armamentos que tenemos, como los inhibidores de la bomba de protones, partiendo del prototipo omeprazol, que si el paciente está sangrado, se dan otros, lansoprazol, hay varios derivados de eso, pero vamos a partir del prototipo, 80 miligramos, luego 8 miligramos por hora en infusión. Ahora estamos en el siglo XXI, todo se hace por infusión, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía mis estudiantes de 6º año, llegábamos a mi sala y les decía, esta se llama bomba de infusión. No les va a gustar lo que les voy a decir, pero vamos a hacer algo. Ya elegí a 2 o 3 enfermeras porque son las que manejan eso. Que me digo, vamos a poner este grupo aquí, a enseñarles cómo se usa la bomba de infusión. Porque la gente, trabajo de enfermería. Claro que es trabajo de enfermería, pero es que no sabe hacer una bomba de infusión, que es una cosa sencilla. Solo le pone cuántas gotas, cuánta cantidad, pum, ahí estuvo. Entonces, ¿pero qué? Miren qué es lo que les encanta andar haciendo mandaditos. Ellos le dicen pendientes, le dicen los internos. Abrazan un expediente y se van empujando la camilla a que le hagan un ultrasonido, que le hagan otra al paciente. Y ahí están todo el día felices. Bueno, entonces volviendo a eso, el tratamiento farmacológico, actualmente tenemos más que todo de los antagonistas H2,
la famotidina en dosis de 40 miligramos, 1 o 12 horas, cada 12 horas, vía oral, por supuesto, de vía oral, pero también el paciente con sangrado tenemos que usar la intravenosa en bolos de 80 miligramos de un bolo, un solo. Luego le damos 8 miligramos por hora en infusión por 3 días, hasta y completar más o menos 40-80 miligramos, ¿verdad? Después se da al día, ¿verdad? También el otro son los obsterótides. El tema de ustedes ya no les tengo que dar, bueno, pero si lo quieren, pues no hay ningún problema. Cirrosis hepática, donde se utiliza bastante la somatostatina o sandostatina, que es un obsterótide derivado de la somatostatina, es lo mismo. Entonces, el hormona de crecimiento, que son bolos de 200 miligramos, es un medicamento difícil de encontrar y caro, y sinceramente no se ha demostrado que sea de gran utilidad. Y otro, el tratamiento del Helicobacter pylori. Cuando empezó el tratamiento, el Helicobacter pylori, nunca me olvida a mí, fuimos pocos los que empezamos usando la triple terapia contra el Helicobacter. No crean que es tan antiguo, si es más o menos reciente. Fue descubierto por White, o era residente de medicina interna en Estados Unidos, por supuesto, ¿va? Entonces, en el cual el triple tratamiento era tetraciclina, metil sulfato de bismuto, el peptobismol famoso, y tetraciclina y el metronidazol. Yo me imagino que más de alguno de ustedes arrugó la cara y ha dicho, uy, y fíjense que no, era un medicamento. No. Después, claro, el negocio más grande que ha habido dentro de la farmacología, bueno, ahora todo es negocio, farmacológicamente. ¿Por qué? Porque si se va a dar un tratamiento bien y correcto contra la COVID, desde la fase 1 o que vaya entrando a la fase 2, 2A, entonces ahí tiene que hacerle la batería aproximadamente como de 13, 14 medicamentos, porque ese ataca incluso las hormonas masculinas. Entonces hay que dar inhibidores de hormonas de un montón. Entonces, pero eso es un boom, ha sido una belleza para todas las casas farmacéuticas. Entonces el tratamiento del Helicobacter pylori y el tratamiento de la enfermedad ciatopéptica ha tenido una trayectoria bien grande, incluso en el camino han habido un montón de serendipias. Serendipias son hallazgos casuales, como el hallazgo de la penicilina, el velcro, cosas así. Los que no saben, yo creo que ustedes saben. Entonces, ¿cómo se empezó? Con antiácidos orales, que todavía se usan. El hidroxialuminio, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio y magnesio, que era tomado, siempre siguiendo la fase intestinal, la fase gástrica y la fase vagal. ¿Qué cosas? Se daba antes, media hora de comer y cosas. Después de ese montón, llegó el descubrimiento, aparentemente fue una serendipia, del siglo, que fue la cimetidina. La cimetidina es el anterior y es prototipo de la remetidina. Es un inhibidor de los H2, es un antihistamínico que se usaba para el prurito que producía estos pacientes con cáncer de piel. Entonces miraron que les quitaba las 10 y así salió. Y después vieron los derivados. Después de eso, cayó en desuso, y no antes porque decían que producía disfunción eréctil, y ahora que es un, ¿cómo se llama? Es carcinogénico. Entonces, se dejó de usar. Volvieron entonces a usar, ¿cómo se llama? Estas, que eran varios medicamentos, que eran inhibidores, pero no específicamente de eso, de la secreción. Ahí estaba el misoprostol, el sucralfato y la carbinosolona, ¿va? Que estas son prostaglandinas E2. Entonces, estas prostaglandinas fueron el boom, una de ellas para los ginecólogos, con el misoprostol. ¿Por qué? Porque es el Cytotec. Este producía aumento de la motilidad uterina y las mujeres abortaban, pero inventaron otro uso bonito, que es para acelerar el parto, que ponerle ahí por tiempo para que tenga el parto más acelerado. Más bien ni se encuentra, solo miran en internet, ponen, vendo una Cytotec o una misoprostol, y todos son de hermanos. Pero se dejó de usar la carbinosolona, pero actualmente todavía existe el sucralfato. Un sucralfato más que todo para por reflujo alcalino, porque acuérdense que no todo es acidez, el exceso alcalino también es dañino. Entonces hay el reflujo alcalino, que se usa el sucralfato.
Entonces, lo que hablamos del Helicobacter actualmente son 3 medicamentos, o 4 son algunos, pero ya le metieron, ¿va? Los otros inhibidores, ya el omeprazol, rantoprazol, todos los inhibidores de la omeprazol que no estaban, y ya le metieron otros 2 antibióticos, y así pasa. Ya el típico. Otra cosa, están con la onda, igualito que la vacuna, que se puede usar por 5 días, pero se ha demostrado que el tratamiento debe ser por 10 a 14 días. Mi opinión muy personal y mi experiencia es que es bien difícil de erradicar, ¿va? El Helicobacter, porque hay propagación intrafamiliar y parece que una vez erradicado no se quiere ir, ¿verdad? Bueno, yo el otro día el año pasado me consultó una paciente, médico, que dijo que tenía la bacteria. Yo digo, ¿cómo agarran maña? ¿Y qué es eso la bacteria? La bacteria que tengo, queriéndome decir que tenía infección por Helicobacter pylori. El tratamiento es 10 a 14 días. Aquí vamos a una cosa bien importante. El tratamiento endoscópico de las úlceras puede ser por coagulación con láser, que es bien frecuente. Todas las máquinas ahora vienen con todos los Mickey, como dicen vulgarmente. Las inyecciones, que tiene una buena respuesta en la base de las úlceras con adrenalina, del Vidudemil, el más usado, ¿verdad? Si no tenemos el láser, ¿verdad? También se utiliza el sustancia esclerosante, el polidocanol. Yo creo que algunos, más que todas las mujeres, han de saber ahora cómo se hacen de todo. Algunas. El polidocanol es un esclerosante de las varices, incluso lo ponen los cirujanos vasculares para esas varícolas. Pero ahí el uso es, por ejemplo, pero no son muy, como les digo, inocuos. Tienen sus contraindicaciones y tienen sus efectos secundarios, especialmente aumenta la úlcera, porque se cae el tejido, y etcétera. También puede ser con actuador absoluto, no solo para lavarse las manos, suero salino, o se combinan. Ahora, el tratamiento endoscópico no se utiliza único, siempre se utiliza combinado con el tratamiento farmacológico. Y el de abajo es el más aplicable actualmente, que es el uso de clips, grapas, ¿verdad?, en la úlcera o bandas. Claro, hay que ver que debe tener pericia. El quirúrgico es cuando falla el tratamiento endoscópico, ¿va? Especialmente cuando son hemorragias masivas que dan hasta frío, y cuando hay recidiva, se hace el tratamiento endoscópico del paciente recidiva. Y como le digo, la recidiva es el principal factor de mal pronóstico. Cuando tiene trastornos hipovolémicos, pues ya hemodinámicos, y si esa es grande ulcerota, más de 2 centímetros, que ya es un cráter, ¿va? Y la localización en el bulbo duodenal, porque es una zona bien vascularizada. El sangrado por hipertensión portal es paciente que tiene hipertensión portal. Acuérdense de cómo se forma la vena porta, ¿verdad? Es una vena que tiene 40%, prácticamente es una arteria arterial, y que se forma por la esplénica y la mesentérica. Y portal, la palabra lo dice, que está aumentado el gradiente. Por ejemplo, ahí tiene HTP, que ahí arriba después HA, por hipertensión portal, que sea mayor. Entonces existe casi indiscutiblemente. Mucha gente siempre me ha preguntado directamente ahorita, ajá, ¿y cómo le hacemos el gradiente? No lo hacen. Entonces se hace transparente hepático, ¿verdad? También el sangrado, o sea, no es sangrado por varices, es por la misma hipertensión portal. Si ustedes recuerdan, si ya vieron la clase de cirrosis, en los signos de cirrosis, la mayoría son por hipertensión portal. La araña medusa, la circulación colateral, ¿verdad? Y los otros son por hiperestrogenismo. Como en el cirrótico, el testículo no metaboliza la testosterona, pero hay un desequilibrio entre la testosterona y los estrógenos, entonces puede el paciente desarrollar ciertas cosas por hiperestrogenismo, como ginecomastia, pérdida del pello pectoral, formación del pelo en forma romboidal, ¿verdad? Es en forma triangular, no en forma romboidal. Bueno, pocas palabras, vello ginecoide, enfermo de androide. Entonces, ese es más que todo el hipertensión tal, pero a veces se forma un sangrado
por la misma hipertensión en donde hay una ruptura de los vasos sanguíneos a nivel gástrico. En el tratamiento de las varices esofágicas, que es la otra de las causas, que está más que la tercera, son medidas generales que debemos mantener la bulimia, la reposición, ¿verdad? Mantener un hematócrito entre 21 y 24, con una hemoglobina arriba de 7, entre 7 y 8, la presión arterial sistólica mayor de 90, la frecuencia cardíaca menor de 100, ahí está mal, pero, o sea, pues que no sea taquicárdica, ¿va? Ni que sea bradicárdica. La presión venosa central, cuando se puede usar, de 5 milímetros de agua, y se pueden usar, pero no se ha demostrado que mejora el uso de expansores plasmáticos, ¿verdad? Fíjense que ahora la medicina tiene un montón de problemas. Uno de los temas que yo les doy a testimonio a los de internos se llama la medicina basada en evidencia. Entonces, la medicina basada en evidencia es que la medicina debe estar basada en hechos, en el metaanálisis. Que la verdad que se ha dejado un poquito en ciertas cosas, pero hay otros que han abusado ¿cómo se llama? Hay una parte de la medicina basada en evidencia que es como anécdotas. Y yo le di 2 gotas de limón, 3 de jengibre y ¡pum! Se curó. O sea, ese es un análisis de eventos que son anécdotas, ¿verdad? Yo vivo aquí en la Médica, cerca hay una venta de medicina natural, dicen que son, pero ustedes se asustarían de la cantidad de gente que hay cola, y los medicamentos son caros, más caros que los medicamentos normales, y la mayoría es un poco vulgar decirlo, pero son zacate, puro zacate. Pues volviendo a eso, entonces yo les hablo de eso porque mucha gente dice, démosle expansores plasmáticos inmediatamente, consíganse plasma, el plasma hasta lo botan en los hospitales, que a veces da pesar, plasma fresco o albúmina sin sal, y no mejora el pronóstico, ¿verdad? Hay un montón de medicamentos. Entonces, como les explicaba yo, desde la medicina basada en evidencia ha demostrado eso, y todo ese montón, la OMS ha fallado mucho, porque dice que es bueno un medicamento, dice que es malo, bueno, entonces queda a discreción del médico, y el médico a veces dice, bueno, si no le va a dar, porque Hipócrates te lo dijo, si no puedes curar, no haga daño. Entonces lo arreglan a su manera, no le va a hacer daño y puede ayudarle. Y sinceramente es buena forma de pensar, pensando de que sí puede ayudar. ¿Y por qué? Porque todo tiene explicación, ¿verdad? Entonces hay un artículo bonito que habla de la medicina basada en la eminencia. No dice la medicina basada en la evidencia, sino que en la eminencia. Aunque hay otro que hablan bien bonito, un artículo de análisis de medicina interna, y yo escribí algo sobre eso, de la medicina basada en la providencia, la medicina basada en la paciencia, la medicina basada en la benevolencia. La medicina, muchachos, debe ser basada en la evidencia. Ustedes tienen que analizar el metaanálisis, el análisis estadístico sistemático, ¿verdad? El doctor García les dio una clase a mis alumnos sobre algo de eso. Yo creo que les da clase a ustedes, el doctor García. Es muy bueno. Él da clases de medicina legal. Entonces, sobre la medicina basada en evidencia. Entonces, no es que uno se burle de la medicina actual, pero aquí la mayoría es de eminencia. Y vemos, no tardaron en meterse a política el montón de eminencias. Ya están en política. Entonces dice uno, ay, ¿qué puedes confiar? No hablo mal de los políticos, hay uno que otro. Bueno, volviendo a eso, siempre es bueno ciertos comentarios, aunque sean un poco tóxicos, para tratar de aliviarles la tensión. Hablamos del tratamiento de medidas generales, hablamos del tratamiento de medicinas, de tratamiento farmacológico y el del tratamiento hemostático. Este tratamiento hemostático más que todo va dirigido a las varices esofágicas, ¿va? En las varices esofágicas tenemos el tratamiento farmacológico, ¿va? El tratamiento va dirigido también a la disminución de la hipertensión portal y a disminuir el flujo, tales como vasoconstrictores, y lo otro, la salida como los vasodilatadores, tales como el dinditrato de isosorbide. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, tenemos el tratamiento farmacológico, tenemos la terlipresina, que es la más usada en varios esofágicos, cuesta encontrarlo, lo que es homotostatina, que es la misma de lo que hablamos, el octreotide, que es sandostatina, ¿verdad? Y beta bloqueadores como el
ahí está mal escrito propanolol, como el propranolol, atenolol, nevidolol. Actualmente se utiliza más el nevidolol, porque no se tiene, cualquier beta bloqueador es bueno, partiendo del prototipo que es el propranolol, porque eso recidiva. Incluso el paciente debe tomarlos no solamente en el sangrado, sino que en forma preventiva. El propranolol, aquí está bien escrito, va de 10 a 40 miligramos cada 12 horas. El nadolol, 20 miligramos al día, ¿verdad? Se va aumentando cada 48 horas hasta llegar a 240 al día. Uno va monitorizando las dosis de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca va de 60 a 100. Abajo de 60 se llama bradicardia. Arriba de 100 se llama taquicardia. Entonces, si un paciente tiene menos de 55, entonces miramos que hay que suspenderlo o disminuirlo porque está en bradicardia. Claro, definitivamente bradicardia es abajo de 60. Todavía le damos una espera de 5. Los vasodilatadores como el dinitrato isosorbide, este dinitrato isosorbide, él se divide metabólicamente en 2 mononitrato y 5 mononitrato. Y ustedes recuerdan la historia del isosorbide, es un vasodilatador. Y se descubrió en algunas de las fábricas donde producían TNT, nitrotolueno, o sea, nitroglicerina, es un explosivo. Incluso el premio Nobel, de ahí viene, ¿va? Del descubrimiento del nitrotolueno. Y no es Nobel, la palabra es Nobel. Entonces, hasta llegar al actual, que es el óxido nítrico, que lo descubrió más que todo en la acción el doctor Salvador Moncada, que es hondureño, ¿va? Entonces tenemos que se utilizan 20 miligramos. Ustedes si hablan del nitrato isosorbide, hablan en el uso de la angina de pecho, ¿verdad? Ese es un vasodilatador coronario más que todo, pero actúa a ese nivel, ¿verdad? Hasta llegar a 80 miligramos al día. Siempre en las varias esofágicas hay que dar el tratamiento mecánico, o sea, endoscópico, como estático, combinado con vasodilatadores y vasoconstrictores. O sea que vamos a dar tanto el propranolol como el nadolol. En vez de propranolol, como le digo, el nevidolol se utiliza más cardioselectivo, ¿sí? En cierta manera. Porque ninguno es si lo usamos en otras cosas, en la lógica, ¿verdad? Porque la mayoría de los medicamentos han sido serendipias, se han encontrado que un uso para el cual no se ha buscado. Y hace poco había la última serendipia, me gustó a mí una noticia en una revista médica donde unos pacientes recibían un tratamiento para un cáncer de pulmón y mejoraron bastante. Solo ponen las claves en Europa. Lo más llamativo que todos esos pacientes era los que tenían canas, plum, el pelo se les hizo negro. O sea, se eliminó la cana. Esa es una serendipia, entonces no tardan en empezar a hacer ese producto. Es lo que pasó con muchos. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa fueron una serendipia, es un hallazgo. El uso que se da actual es actual. Y ustedes pueden ver que la mayoría de los medicamentos que estamos usando es su efecto secundario, colateral o más que todo colateral, ¿verdad? Pero que siempre y cuando hay un efecto adverso. Entonces, hay un montón de gente que se queja del tratamiento actual que se da para la COVID, ¿va? Que incluye la butasterona. La butasterona es un inhibidor de hidrotestosterona, que se utiliza para la pérdida de pelo. Entonces, lo que vamos a ver es gente con más pelo, pero la verdad es que es un efecto que no se usa para la próstata, la verdad, para la hipertrofia prostática, pero forma parte de los medicamentos contra la COVID para hombres, porque tiene una selectividad para las hormonas masculinas que es increíble. Entonces, como yo les puse aquí, les expliqué a los internos en una gráfica que es cómo va aumentando el conocimiento sobre una enfermedad de prácticamente cero a conocerla tanto. Entonces, cada medicamento ayuda un poquito. Entonces, pero dado por médico, como les digo, ¿verdad? Bueno, entonces debe combinarse el farmacológico con el tratamiento endoscópico. Y a otros no le estoy haciendo propaganda a ninguna casa comercial, siempre indican ver la vitamina K1, como ustedes ven ahora que la vitamina K1, el fenómeno de coagulación,
en el esquema actual, yo imagino que la persona o el docente, es la lógica, que le habló de tromboembolia pulmonar, ¿va? Y trombosis venosa profunda, que también es un tema bien actual porque es de las complicaciones agudas de la pandemia. Y esto no termina, muchachos, esa es la pandemia. Ver un montón. Haciendo un paréntesis, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Se va a vacunar el 100%? ¿Y es inmune? No. ¿Cuánto dura la inmunidad? Supuestamente 9 meses. Ajá, y dentro de 9 meses, ¿qué vamos a estar? Esa inmunidad, no usen la palabra esa inmunidad de rebaño. Se llama inmunidad de rebaño, es un término grosero que utiliza en veterinaria. Nosotros no somos borregos, no somos rebaños. Nos movemos como seres andantes, hay que respetar eso. Entonces la inmunidad comunitaria se puede alcanzar, pero es para dar dentro de 9 meses, un año, ponerlo suave, de necesidad de un refuerzo o de 2. Está sacado que se puede poner la vacuna 4 meses después, pero va a haber dentro de 9. ¿Se va a vacunar todo el mundo? No se va a vacunar. Ha mutado el virus. No crean que eso es tan fácil, que ya va mejorando, que con la vacuna estamos como en el principio o peor. Miren, la tasa de infección es el doble de lo que han reportado y uno de lo sabe. Claro, hay unos que ya aprovecharon esto para meterse a política y ustedes ya lo vieron. Pues volviendo otra vez, porque es un tema actual, que hay que dar vitamina B1, ¿por qué? Es como por qué le dan anticoagulantes a los pacientes con COVID, que es necesario, ¿verdad? Precisamente porque y les hablaba del tema de tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda. El mecanismo no es la cascada vieja, que se ha creído, la vieja cascada de coagulación. Ahora es un círculo, ¿va? Donde empieza con el 10 activado, ahí donde actúa el rivaroxaban, ¿va? Y la otra, la cecilquin, ¿va? Que es la misma anticoagulante. Entonces, ¿qué es lo que se están usando más? ¿Va? Entonces, por eso les digo de que ha cambiado un montón de conceptos porque se han activado. El mismo Kary-Mullis, que fue el que descubrió la proteína, la recombinante, ¿verdad? La PCR, que no fue ahorita, ya la había construido. Es como la Sputnik. En la Sputnik ya la tenían prácticamente haciendo todas las pruebas en Rusia con el ébola. Entonces solo se modificaron otro poquito, porque todas las vacunas han tardado hasta 10, 12 años en perfeccionarse. Bueno, volviendo a otros, porque les hablé a partir de la vitamina K1, en la cual hay fenómenos típicos como inhibición del vómito, como la metoclopramida, que sí son medicamentos que pueden usarse. Miramos en la foto la escleroterapia, ¿verdad? Que con una sustancia esclerosante como el polidocanol, ya sea del 1% o menos concentrado, al 3%, ¿verdad? La etanolamina da una hemostasia del 80% y se aumenta la úlcera, hay este 9%. Entonces actualmente ha sustituido un poco la escleroterapia. Se hacen bastante en todos los centros, en el Seguro Social, y el Hospital de Escuela no estoy seguro, pero sí en otros centros. También está la electrocoagulación, o con láser, la fotocoagulación, o con calor. Y también hay unos que son ¿cómo le dicen esto? Con un pegamento epoxi. Ese pegamento se hace cuando las varices están como gástricas. No son varices esofágicas, sino con gástricas, están casi en la parte baja de la curvatura menor, entonces ahí se pone un pegamento que es como el epoxi. Donde hablan bastante de epoxi en esos de los herreros, ¿no? Y el otro, el Sengstaken Blackmore y el de Minnesota, o el Linton, como yo les dije, este es un histórico. Pero en realidad ni se pongan a hacer esas cosas, ¿va? Yo lo hice cuando en mi tiempo de mis primeros años de especialista, de residentes, pero la verdad que es bien traumático. Estos son los chum portasistémicos, ¿va? Pero es como les digo, ahí se mide la presión portal. Son bien invasivos. Aquí tenemos como se usa el clip. Pone el clip y ahí se deja. Después se cae.
Aquí tenemos otro procedimiento endoscópico, ya sea configuración, puedo poner una banda, las derivaciones portosistémicas, que ya casi no se usan. Fíjese, aquí lo único que dan es una opción al paciente con cirrosis de cómo quiere morir. Si quiere morir por encefalopatía o quiere, bueno, se mira un poquito pesado, sino que le da la opción de que por la encefalopatía portosistémica, un pedazo de hígado, un pedazo de hígado, un pedazo de bistec que se coma, le entra en encefalopatía, cae en estupor, en coma. Y el sangrado, pero no tiene sangrado, porque ya la sangre se derivó. El Mallory Weiss, como les hablé, ya es de las patologías que puede ser un desgarro en la mucosa, ¿verdad? Por pacientes que están vomitando. Entonces la característica está vomita, y el último o de los últimos, vomitas con sangre. Y la mayoría se produce por alcoholismo y cesa espontáneamente, un 80%. Ya a las 24 horas se puede dar el alta. Es raro que pueda recurrir endoscopía o sutura, y lo mismo tratamiento endoscópico de bandas o algo así. Entonces, una frase de que de fracaso, un éxito. Y no quiero agotarlo completamente con el tratado, el sangrado digestivo bajo, donde incluso yo generalmente la doy en dos horas, el sangrado en otra hora, porque se habla del tratamiento de la enfermedad hemorroidal, de la clasificación de hemorroides, porque es una enfermedad bien frecuente, que no es la primera causa, por cierto, de sangrado digestivo bajo. Entonces ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, una pregunta, alguna observación? ¿Algo? Así me va a dar cuenta si están oyendo. ¿Quién es el coordinador de ese grupo? No hay, no. No hay. Miren, ve, ese grupo es bien silencioso. Y hay cosas grabadas. Vieran las cosas que se oyen o se miran a veces cuando uno está dando la clase, porque a veces dejan ¿cómo se llama? La cámara abierta o el audio. Se miran en las camas y todo eso, por lo menos. Entonces, porque claro, ustedes tienen la libertad de recibir la clase en el carro o en el celular, donde estén, y a veces hay que tener cuidado. Entonces, ¿no tienen ninguna pregunta, muchachos? ¿Pregunta? No, doctor. ¿Cuántos están conectados? Hay bastante conectados, hay como 20, ya les digo. No, ahorita 16, pero había más. Habían 23 al principio y 16. Yo les digo esto porque imagínense que aparentemente este es un medio en el cual se puede, incluso yo estuve con un periodo de incapacidad, pude haberles dado clases, hacía como sea, pero no era correcto porque no lo hacía, ¿verdad? O ponerles videos o cosas así, como es un montón. Pero de 16, ustedes son 36 alumnos. A las 4 hay radiología. ¿Manda? ¿Qué dijo? ¿4 qué? Algunos se salieron porque a las 4 tienen clases de radiología. Es cierto, con Mapuy, ¿eh? Mapuy está dando presenciales. Mire, espero, claro, que todos estén vacunados, porque el primer requisito que se planteó, más que todo con los internos, ¿va? Que hay gente que dice, no, si los internos y los de médico de servicio social no deben tener contacto con los pacientes con COVID. Óigame, es la cosa más, por no decir la palabra ilógica que hay. ¿Cómo sabe usted que un paciente no está infectado? ¿Va? Yo le voy a poner un caso personal. Usted se puede infectar en el lugar menos que usted se imagina, ¿verdad?
que es en cualquier comercio, una cosa así, ¿va? Por una, hay que decir la verdad, por un pequeño descuido, ¿va? Y se fue, que no. Y no digamos a alguien que está en el ambiente hospitalario. Si usted dice que usted no van a ver pacientes COVID, si ustedes van a salas, van a la emergencia, hacen los turnos en la emergencia, están ahí. Entonces la pregunta mía es si se vacunaron. Yo imagino que sí, porque estaba en la lista. ¿O no están vacunados? No todos, doctor. Quedó un porcentaje pendiente. Sí, porque fíjense que las clases presenciales, no sé, creo que hay poca comunicación entre ustedes. Las clases presenciales, dice, el primer requisito, que todos los estudiantes estén vacunados. Los docentes, hubo un montón que no nos vacunamos, pero no fue tanto por negligencia, sino porque la facultad tiene unas cosas a veces que es una información, todos lo quieren hacer con una plataforma, todos lo quieren hacer con... Y cuando dicen, no, ya terminó, eso fue la semana pasada. Entonces, y yo le estoy hablando que yo tengo hijos médicos y todo, pues. Entonces nadie está exento. Y es una cosa que no hay que... No se le puede desear a nadie esa cosa. Y entonces, pero sí, ese es terrible. Y ustedes, no es por el hecho que estén jóvenes, significa que no van a contagiarse o a tener la forma grave. Ojalá que no. Pero deben estar vacunados, muchachos. Yo voy a hablar con el coordinador de ustedes, porque saquen una lista, miren, y ahora están con la onda. Ustedes saben, bueno, este país es terrible. Con la onda de que los que van a la segunda dosis, que se ha visto, según la OMS, que solo catrascas, dame un error, que pueden estar hasta 3 meses sin aplicarse la vacuna. Cada vacuna tiene una especificación, y la especificación la da la casa que la produce. No es porque un gobierno va a decir o porque la OMS, no, solo puede repetir lo que dice la casa, porque fue la que encargó de las fases y de la investigación y todo eso. Aunque yo no sé, es un poquito decepcionante la verdad de que la población es bien... Yo a veces salía bastante al occidente, yo soy de occidente, y al sur, y la verdad que los cuidados de las medidas, como dicen los taxistas, la medida higiénica sanitaria se llama, no se llama bioseguridad, bioseguridad es otra cosa. Pero como todo el mundo habla bonito aquí, entonces es como la PCR la hacen, la PCR no la cadena, un buen indicador, especialmente después de la fase 2, de que va directito a la fase 3, con la descarga de cinina. Tanto las proteínas reactivas como el dímero D, la ferritina, la percalcitonina, son como 10 marcadores, la interleucina 6, que bien, ellos le están diciendo, ojo, va mal la cosa. Entonces, pero ¿por qué les digo esto? Porque eso es para personas que tienen al alcance eso. La mayoría, ni una radiografía todavía. Simplemente que siga. Entonces, yo creo que ustedes sí hagan eso, vacúnense. Buena o mala, la protección es más del 60%. Y especialmente de la forma grave. Y nadie sabe que por el hecho de ser joven no tenga una comorbilidad. Y aún así, el virus se comporta como le da la gana. Y eso por una cosa, y el otro que es de lógica que se vacunen. Bueno, muchachos, desgraciadamente solo este tema me quedó y solo tengo que ir con los de séptimo, pero en base a esta clase vamos a sacar las preguntas del tema. Y las mandamos, el doctor Timache les explicó bien, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la...? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Miren que uno después con la gente, por ejemplo, ahorita lo miro a Cintia, ¿va? Y mira a los alumnos, yo creo que usted más o menos me va a conocer,
creo yo. Pero me miran en la calle y no me conocen tampoco, porque si ando con mascarilla o con una gorra, y bueno, yo me he encontrado con familiares que me quedan viendo, me quedan viendo y diciendo, ¿será o no será? Y yo me he encontrado con gente, y hace poco me encontré con alguien, un gordito, le digo, hola, abogado. Más abogado usted, me dice. Y no era que yo pensaba, mejor no hablarle. ¿Ah? Bueno, muchachos, entonces ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos. Va. Si ustedes dicen que terminemos con la parte de sangrado digestivo bajo, es más corta, es más cortita. Individualmente, pues lo revisa, que es poquito. Bueno, que tengan una feliz tarde y básicamente, muchachos, cuídense. Póngase la vacuna. Póngasela. Me parece como un poquito haciendo un cargo de conciencia decirle eso sabiendo que las vacunas las tienen limitadas. Oír en la televisión cuando sale, pues parece que hablan como las niñas superpoderosas. Todas esas presentadoras. La gran gritona, ¿va? Cuando están hablando por televisión, solo aquí se miran en Honduras, que son bien gritonas. Cuando hablan, ¿va? Entonces, de que gracias, le damos gracias a Diosito que nos vacunaron. Son gente que no sale a una cabina. No, todo el personal está hablando con que fue alumno mío Matute, de que él no se ha vacunado. Ahora, también tienen que liberar un poquito eso. Por ejemplo, hay uno de mis hijos que vive en San Pedro y me dice, yo no me he vacunado, ni mi mujer, ni mis hijos. Pero si la venden, yo lo pago y me vacuno, pero no hay. Un montón, bastante gente de Estados Unidos. Y hubo bien selectiva la vacunación. Es vergonzoso. Y ahorita todo el mundo solo piensa en política. Yo estoy de acuerdo, yo fui activista del colegio médico, de todas las luchas y todo eso, pero ciega a las personas. Bueno, entonces ya creo que era suficiente, me aguantaron, muchachos. Entonces nos vemos en la próxima. Si no, si todavía estamos vivos, allá para el internado. Bueno, que tengan una feliz tarde. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Vaya.